Bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo tema, a un nuevo video de este curso de seguridad social. Repetimos, en esa fase introductoria, si aún no hemos comenzado a hablar de la manera en la cual se encuentra previsto y se encuentra desarrollado el sistema de seguridad social colombiano en la actualidad, pero pues digamos que ya vamos avanzando un poco más, ya hoy en este video nos encontramos en lo que sería, de acuerdo con el acuerdo pedagógico, con la temática, el capítulo o la unidad número 2, que es la seguridad social en Colombia. Es decir, vamos a adentrarnos específicamente cómo ha evolucionado la seguridad social en nuestro país, ¿sí? Específicamente desde el momento en que nos independizamos de España hasta el momento previo los albores como tal de la creación del sistema de seguridad social integral con la ley 100 del 93, de 1993. Es por ello que, para aspectos, con fines pedagógicos y metodológicos, pues se ha realizado una división por periodos, por etapas, por diferentes momentos históricos. En un primer momento, desde la independencia del Reino de España hasta 1940, es lo que se ha conocido como la época de la dispersión. De 1940 hasta 1967, como un periodo de tiempo denominado de organización. De 1967 hasta 1977, periodo de expansión de la seguridad social en Colombia. De año 77 hasta 1990, que es un periodo de cambio y de crisis. Ya precisamente a partir de 1990 hasta nuestros días, vemos que acá se realiza como una especie de corte, porque ya acá precisamente pues entra el desarrollo de todo lo que es la ley 100 de 1993. Entonces, por eso, digamos que con la ley 100 de 1993 se crea y se da origen a lo que es el sistema de seguridad social integral, o sistema de seguridad social integral. Pero entonces, digamos que o sea, toda la manera, la concepción, el diseño, el desarrollo de este sistema de seguridad social integral será lo que veremos en los siguientes videos, en las siguientes unidades, en los siguientes temas. Entonces, para el día de hoy, vamos a abordar específicamente hasta antes de la ley 100 de 1993, todo este periodo de tiempo que son, o sea, comprendido más o menos entre 1919 y 1990, que son aproximadamente 180 años. Vamos a encontrar dentro de ello, evidentemente, pues que hay un periodo de tiempo bastante largo, bastante extenso, que es desde el año 1900, perdón, 1819-20 hasta 1940, que son cerca de 120 años. Ese es un periodo de poco menos de 30 años, 10 años, 13 años, ¿sí? Entonces, comencemos a mirar este recuento o más bien, esta historia de Colombia, ¿sí? Pero referida específicamente a temas de la seguridad social y cómo efectivamente se ha desarrollado y cuál ha sido la evolución de la seguridad social en estos diferentes contextos o momentos históricos. Entonces comencemos con este primer periodo, desde que nos independizamos del Reino de España. Bien, Colombia, digamos que nace a la vida jurídica cuando se independiza del Reino de España. Obviamente, en ese momento o en ese entonces no se llamaba o no nos denominábamos como Estado colombiano, sino simplemente como la Nueva Granada. Para llegar a esa independencia, pues digamos que atravesamos lo que fue una campaña de independencia, una gesta libertadora, impulsada principalmente por nuestro libertador,
Simón Bolívar y con apoyo de diferentes generales, entre ellos Francisco de Paula Santander. Una vez que nos hemos independizado, pues digamos que la situación en la que nos encontrábamos, en la que se encontraba en ese momento nuestro país, pues era una guerra recién terminada. Es decir, muchas víctimas de esa guerra, muchos militares fallecieron, o sea, perdieron su vida o quedaron en situación, con una situación de salud, o sea, heridos, mutilados o con alguna alteración en su salud. Esa era la situación y comenzaron frente a esa situación, se comienza a dar solución, se comienza a realizar pues la atención de las diferentes necesidades que se venían presentando. Inicialmente pues no existía una organización, sino por eso precisamente se habla que es un periodo de absoluta dispersión, porque se iba precisamente dando solución a temas o a situaciones bastante coyunturales. No existía un sistema integral, no existía una planeación, no existía una organización o un desarrollo, sino que se iban dando soluciones muy puntuales. En primer lugar, pues para el Libertador, pues en reconocimiento, en agradecimiento a, a esa campaña militar que permitió la independencia del Reino de España, especialmente en agradecimiento se le reconoce una pensión, su nombre lo indica, una pensión gracia. Pensión gracia proviene de agradecimiento. Pensión gracia proviene de en agradecimiento a la labor, sí, a la actuación desarrollada por esa persona. No es una pensión, no es una pensión gracia porque de risa, como en algunas ocasiones manifiestan sobre todo los pensionados del magisterio, ¿sí? Que reciben, algunos de ellos tienen derecho a una pensión gracia, pero pues indican que es gracia porque debido al pequeño monto que perciben, pues una pensión que da risa. No, pensión gracia, su nombre técnico, o sea, su nombre proviene de que no de que es una pensión que no se otorga por haber cumplido con unos requisitos específicos como tiempo, sino porque es en agradecimiento por alguna situación que ha desarrollado la persona. Entonces, al Libertador se le reconoce una pensión gracia, ¿sí? En agradecimiento a esa gesta de independencia. Y en materia de salud, pues digamos que como habían muchos soldados que o fallecieron, pero pues con los fallecidos ya miraremos qué se hace. Pero sobre todo, o sea, es más preocupante con los soldados que quedaron lesionados, que quedaron mutilados. Finalmente, el soldado que ha fallecido, pues ya se le entierra y bueno, pero el lesionado, el herido, el mutilado, el que ha quedado en situación de invalidez, pues digamos que es un recordatorio permanente, diario, y genera un mayor impacto social. O sea, el ver a este prócer de la patria, a esta persona a la cual además le debemos nuestra independencia, verlo en una situación física lamentable, pues digamos que genera un mayor impacto social. Por esa razón, también vemos que se comienzan a crear lo que se denominan hospicios militares, que básicamente eran unos sitios, no se puede llamar hospitales ni clínicas, sino se les denominaba así hospicios o montepíos militares, para precisamente en estos sitios otorgarles algún tipo de asistencia sanitaria, algún tipo de asistencia médica. Y decimos algún tipo de asistencia, pues porque obviamente no tenían la infraestructura ni la capacidad técnica, científica para brindar una atención médica oportuna, de calidad, sino que pues básicamente era un sitio de reclusión en donde estos antiguos soldados pues podían ser internados o recluidos y permanecer ahí recibiendo algo de atención médica, de atención clínica, pero pues también en muchos casos esperando su hora de fallecimiento. Mm, La gesta de independencia, sí, importante, pero digamos que también, obviamente, nos genera un impacto social o tiene unas consecuencias sociales bien importantes, porque en primer lugar, digamos,
Esos soldados que fallecieron en la gesta de independencia o que quedaron en situación de discapacidad o de invalidez, pues son personas que normalmente, hombres, y normalmente, recordemos que tradicionalmente el hombre es quien realizaba actividades económicas y por ende era quien generaba el lucro o los ingresos para la familia. Entonces, además de la situación de ver a este antiguo soldado enfermo o herido o fallecido, digamos que nos representa también un problema social en atención a que el núcleo familiar por el cual estaba conformado o del cual dependía este soldado, pues digamos que ya no va a tener ese, o sea, si falleció o quedó en estado de invalidez, pues no va a tener la posibilidad de realizar esa actividad económica para la satisfacción de necesidades de su núcleo familiar. Es decir, además de estar enfermo, su familia pues no cuenta con los recursos económicos para satisfacer sus necesidades económicas. Eso si está enfermo o si ha fallecido, pues digamos que también tenía repercusiones desde lo social, porque afectaba a todo su núcleo familiar. Entonces, por esa razón, se comienzan a otorgar una serie de prestaciones, ¿sí? Una especie de pensiones de viudedad y de orfandad, es decir, para satisfacer, para otorgarle unos beneficios económicos a las viudas y a los huérfanos de aquellos próceres de la patria que fallecieron en el desarrollo de la gesta de independencia, ¿sí? Ese ejército que nos liberó. Entonces, fijémonos que comienzan o sea, les hablaba de la pensión al libertador, de las pensiones de viudedad y de orfandad para familiares de soldados heridos en la gesta de independencia, y así poco a poco, digamos que se comienzan a dar soluciones de una manera dispersa, o sea, no existía una política integral. No, pues o sea, es que además es muy difícil. Yo utilizo un ejemplo, no sé si se alcanza a ver. No es tan sencillo como que no hay nada, estamos en la oscuridad y se creó, sino, o sea, de la noche a la mañana, de no haber nada, pues pasar a tener todo un sistema de seguridad social, pues va a ser muy complicado. Por eso digamos que paulatinamente se fueron dando soluciones a temas coyunturales, también, digamos, a pensiones para magistrados, para servidores públicos, para los de las empresas de telégrafos, de ferrocarriles, ¿sí? Para asuntos determinados o asuntos muy puntuales. También por allá por 1850 se creó una pensión bastante atípica para servidores oficiales. Indicaba que, o sea, ¿por qué atípica? Porque mezclaba temas de edad, de tiempo de servicio, pensión de invalidez y además también asuntos disciplinarios. Toda vez que para poder tener derecho a esa pensión se requería tener cierta edad, eran 50 años. Se requería un tiempo de fidelidad, un tiempo de prestación de servicios, eran 20 años. Se requería además demostrar que ya no se encontraba apto para el desarrollo de actividades laborales, es decir, un tipo de pensión de invalidez, o sea, que ya no era apto, que ya su cuerpo físicamente no se encontraba apto para continuar desarrollando la actividad para la cual ha sido contratado. Pero también mezclaba asuntos disciplinarios. Toda vez que para el reconocimiento de esta pensión se requería que efectivamente la persona nunca hubiese tenido un llamado de atención o problemas disciplinarios. Entonces es una pensión bastante atípica, bastante particular, porque mezcla edad, tiempo de servicios, invalidez y asuntos disciplinarios. Bien, entonces, como les indicaba hace un momento, efectivamente ese es un periodo de tiempo en donde las medidas, las decisiones que otorgaba o que planteaba el gobierno nacional, pues digamos que no obedecían a una política integral, no obedecían a un plan, a un programa, sino que específicamente era pues atender asuntos coyunturales o a grupos de especial importancia para el país, maestros, servidores públicos, telégrafos, ferrocarriles.
¿sí? Entonces, por eso a cada uno de los diferentes puntos, pues se les otorgaba un beneficio particular y concreto, pero repetimos, de una manera dispersa, ¿sí? No existía un sistema consolidado. Así pues, efectivamente, desde la independencia de Colombia respecto al Reino de España hasta más o menos 1940. ¿Por qué es tan importante, digamos, que esta fecha? Porque la década de los 40 marca un hito en materia de la seguridad social en Colombia. Porque aunque si bien es cierto desde la década de los 20 se presentaron diferentes proyectos de ley con el fin de consolidar una caja de previsión social de índole nacional, pues fueron proyectos de ley que no fructificaron. Desde 1900, o sea, repito, desde la década de los 20, 30 y 40 se presentaron 7 proyectos de ley, pero ninguno se convirtió en una ley. Pues solamente hasta el año de 1945 que se crea la Caja Nacional de Previsión Social, ¿sí? Lo que hoy en día, pues, mucho lo que se conoció como Cajanal. Y también al año siguiente, en 1946, se promulga la Ley 90 de 1946, con la cual se crea el Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Instituto Colombiano de Seguros Sociales. Estas dos normas y también estas dos entidades, digamos que han sido de las entidades más tradicionales en materia de seguridad social en Colombia. O sea, buena parte de nuestra historia en materia de seguridad social se la debemos tanto a Cajanal como al Seguro Social. Pues, bueno, con posterioridad, pues digamos que se le elimina la C y se queda el Instituto de Seguros Sociales. Cajanal, pues digamos que si bien es cierto ya no administra pensiones, ya no administra un plan de salud, pero lo hizo hasta hace pocos años y hoy en día en materia pensional la actividad que desarrollaba Cajanal es desarrollada por parte de la UGPP, Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Recursos para Fiscales de la Protección Social. Y en lo que antes hacía el seguro social, digamos, en materia de salud, pues hoy en día lo realiza la nueva EPS. En materia de pensiones, la tarea que desarrollaba el Seguro Social, porque el Seguro Social, vemos que tenía tres objetos misionales: salud, pensión y riesgos laborales. O sea, una de las principales entidades del sector de la Seguridad Social en Colombia. Entonces, en salud, hoy en día es la nueva EPS. En pensiones, su actividad la continúa desarrollando Colpensiones. En materia de riesgos laborales, esa actividad la desarrolla Positiva ARL, ¿no? Positiva Seguros. Entonces, fijémonos que aunque ya técnicamente no existan estas dos entidades, ¿sí? Porque obviamente fueron disueltas y liquidadas, se crearon unas nuevas entidades que vienen a asumir o vienen a desarrollar hasta nuestros días esa misma actividad. O sea, ha pasado mucho tiempo, eh, más de 70 años, pero pues aún hoy en día digamos que vemos la influencia y el desarrollo de estas entidades en nuestros días. Pero entonces, claro, la idea era precisamente pasar de esa dispersión, de ese desorden, de ese berenjenal que era tratar de dar solución a aspectos puntuales, ¿sí? Entonces la manera que desarrolló o la manera que se tuvo en cuenta para acabar con esa dispersión fue básicamente segregando y dividiendo
a los colombianos. Entonces, básicamente lo que era el sector público pasó a ser administrado por Cajanal, mientras que el sector privado, en el público, Cajanal, mientras que en el sector privado o los empleadores privados o los trabajadores que desarrollaron su actividad para un empleador privado, pues serían o harían parte del Instituto de Seguros Sociales. Repetimos, la ley sexta del 45 creó Cajanal y la ley 90 del 46 creó el Instituto de Seguros Sociales. Entonces, pues es una forma muy particular de acabar con la dispersión. Entonces, esa forma fue separando a toda la población colombiana entre públicos y privados. Bien, pero con un aspecto muy importante, y es que los empleadores públicos o privados podían afiliarse o podían trasladar el riesgo de la seguridad social en forma voluntaria, bien sea a Cajanal o al Seguro Social. Es decir, un empleador público podía decidir libremente si asumir directamente la protección del riesgo de sus trabajadores o pasarle ese riesgo y por eso también los recursos a Cajanal. De la misma manera, también un empleador privado tenía la potestad o la posibilidad de decidir si administraba, si cubría, si aseguraba el riesgo de sus trabajadores o si por el contrario se los trasladaba al seguro social. Y entonces, una primera característica de estas normas es que era de carácter voluntario, voluntario en cabeza del empleador. O sea, repito, el empleador decidía y escogía si asumía el riesgo o si se lo pasaba a la entidad de seguridad social a la cual pudiese hacerlo. Públicos a Cajanal, privados al Seguro Social. Pero además de ser voluntario, esa asunción del riesgo, esa afiliación a la entidad de seguridad social, también digamos que era voluntario por parte de estas entidades de seguridad social escoger paulatina y gradualmente el riesgo que iban a cubrir y la forma en que lo iban a cubrir. Es decir, no comenzaron a cuando entran en vigencia operar estas dos entidades, ellas no comienzan a desarrollar o a cubrir todos los riesgos de forma completa y autónoma, sino que comienzan paulatinamente a cubrir ciertos riesgos. Deciden de qué manera, si primero en las grandes capitales o primero con cierto tipo de empleadores y poco a poco van descendiendo por llegar a todas las empresas de esa ciudad y paulatinamente van creciendo en otras ciudades. Entonces, por ejemplo, el Seguro Social comienza, así una entidad recién creada, comienza atendiendo lo que fueron los riesgos de enfermedad y de maternidad. Que eso ha sido muy criticado porque a una entidad recién creada que no cuenta con infraestructura hospitalaria, que además al ser recién creada pues no cuenta con los recursos suficientes, o sea, financieramente hablando, no tiene la potestad ni la posibilidad de asumir estos riesgos. Entonces ya se hacían cotizaciones, tenían la responsabilidad, tenían la obligación, pero no tenían ni la infraestructura ni el financiamiento para poderlos asumir. Entonces, pues digamos que esto generó que desde el principio, desde su creación, el Seguro Social pues gozara de una muy mala reputación, de una muy mala fama porque no tenía la capacidad de asumir esos riesgos. Claro, ya en la medida en que pasa el tiempo, pues poco a poco viene recaudando cotizaciones, puede construir hospitales o pues, se pueden celebrar convenios o diferentes situaciones, pues ya digamos que poco a poco puede asumir de mejor manera la atención y la cobertura de esos diferentes riesgos. Cajanal pues, no fue la excepción, pues digamos que también se ve afectada por
situaciones muy particulares y muy similares a las del Seguro Social. Y así, pues digamos que poco a poco se fue organizando como tal el sistema. Entonces, se fue organizando, pero repito, separando o desagregando a la población colombiana. ¿Por qué el año 67 es tan importante en materia histórica de la seguridad social en Colombia? Porque a partir del 1 de enero de 1967 es que el Instituto de Seguros Sociales comenzó a cubrir el riesgo de la vejez en Colombia. Entonces, repetimos, en materia de vejez, se comienza desde el 1 de enero de 1967, ¿sí? Por parte del Instituto de Seguros Sociales. Muy bien. Entonces, digamos que ahí ya, por eso se habla de la expansión, además, perdón, sí, o sea, ahí comienza ya como tal la expansión, además también en este periodo de tiempo comienzan a construirse o existió una política nacional para la creación para la construcción de hospitales y clínicas en Colombia, ¿sí? Para construir una red pública de hospitales a nivel nacional. Pero entonces, para llegar a este momento, digamos que esa asunción del riesgo de la vejez o asumir la protección y la cobertura del riesgo de la vejez, pues eso no se dio en forma automática, sino que para ello, pues digamos que fue como consecuencia de un proceso. Eh, para poder realizar esto, digamos que a principios de los años 60 se crea una comisión, ¿sí? Y una comisión específicamente se le encarga a un actuario llamado Gonzalo Arroba. Gonzalo Arroba, quien pues formula o diseña la manera en que se debe asumir financieramente hablando el riesgo de la vejez, o sea, formula la política financiera y él lo que organiza o lo que crea es una metodología basada en la acumulación de capitales. ¿Sí? Acumulación de capitales, es decir, que mientras las personas se encuentren en la etapa productiva de su vida, realicen cotizaciones, realicen aportes, que todos esos aportes pues vayan a un fondo común, aportes que deben ser realizados por el empleador, aportes también del trabajador y aportes por parte del Estado, ¿sí? Es decir, formuló una cotización tripartita, o sea, empleador, trabajador, bueno, patrono como se denominaba en ese entonces, los trabajadores y el Estado, cotización tripartita. ¿La idea cuál es? ¿O cuál fue, digamos, el modelo y el diseño formulado por Gonzalo Arroba? Bien, Gonzalo Arroba, digamos que partió o en ese informe lo que se propone es que precisamente se comience a cubrir el riesgo de la vejez a partir del año 67. Lo que él planteó fue precisamente una cotización tripartita, nos comentaba, Estado, empleadores o patronos y los trabajadores. Esa fue el diseño. Entre los tres iban a cotizar un monto, un porcentaje equivalente al 6% o 6 puntos del salario del trabajador. Y dicho monto, repetimos, arrancamos en el año 67 con un 6% y pues cada quinquenio, o sea, cada 5 años, se iba a incrementar gradualmente,
¿sí? Cada 5 años debía incrementarse y pues más o menos para el año 1992 ya se debía llegar a un monto de cotizaciones del 22%. Perdón. Muy bien, continuamos. Entonces, este era el diseño, es una cotización tripartita, ¿sí? Patrono, trabajador y Estado. Eh, Iniciamos en el 6% y luego cada 5 años pues se incrementaba un 3%. En este último se incrementaba un poco más, pero la idea es que para el año 1992 pues efectivamente se estuviese cotizando sobre el 22% del salario. Entonces, la idea cuál era? Que durante todo este periodo de tiempo se hiciese esa acumulación de capitales, ¿sí? A la cual, que es el modelo económico diseñado por Gonzalo Arroba. Acumulación de capitales eh, y que con esos, o sea, y con esos capitales, van los rendimientos que estos dineros produjeran, pues efectivamente de ahí proceder con posterioridad a realizar el pago de las prestaciones, ¿sí? Entonces se acumulan esos capitales y de ese, o sea, todo este periodo de tiempo es un periodo de acumulación de capitales. Se va llenando esta bolsa con los diferentes aportes y con posterioridad de esta misma bolsa, de este mismo fondo común de naturaleza pública, se realizarían el pago de las prestaciones a que tuviesen derecho los afiliados a este fondo. Bien. Entonces, este fue el diseño, esto fue lo planteado por Gonzalo Arroba. Ya vamos a ver de qué manera o la manera en la cual funcionó el modelo o el sistema. Si efectivamente se comenzó a realizar, a cubrir más bien, en el año de 1967, la cobertura del riesgo de vejez, ¿sí? Porque recordemos, desde el año 46 que fue creado el Seguro Social hasta el año 67 o 66, pues había transcurrido 30 años, pero no, o sea, de desarrollo mismo del Seguro Social, pero no había comenzado a cubrir el riesgo de la vejez. Ya por eso, a partir del 1 de enero del 67, se comienza a dar esa protección, esa cobertura. Bien, sin embargo, recordemos que la cotización era tripartita, ¿sí? Tres entidades: patrono, trabajador y Estado. Sin embargo, pues el Estado, claro, acá estoy enfocado específicamente a un sector de la población, que son los trabajadores, para protegerlos en un futuro del riesgo de la vejez. Pero entonces el gobierno en ese momento indicó, miren, tengo una gran cantidad de población colombiana que no tienen ningún tipo de protección. De una u otra manera, estas personas, estos trabajadores, están trabajando, tienen una protección, tienen una cobertura. Además, este dinero no se necesita inmediatamente, sino que se requiere en un futuro, cuando la persona ya se vaya a pensionar. Entonces, en este momento, puedo destinar estos recursos a esa población que tengo desprotegida, que tengo desamparada. Entonces, primero voy a atender a esta población y luego sí me pongo al día pues con con esta deuda, por decirlo así. Entonces, el gobierno no realizó esa cotización, perdón, ese aporte del Estado nunca se dio. Entonces, como no tenía ese aporte del Estado, al Estado le correspondía aportar el 1,5% del salario. Entonces, como él no hizo ese aporte, entonces la cotización se realizaba solamente sobre 4,5% del salario, teniendo en cuenta el aporte del patrono y del trabajador. Muy bien. Llegó el año 68, el Estado siguió incumpliendo, hasta que finalmente dijo, miren, no, tengo una deuda, no lo he pagado y además no voy a pagar. O sea, no puedo asumir ese costo, no puedo asumir ese riesgo. El sistema tiene que ser autosostenible, financieramente autosostenible. Entonces, descontado nunca se hizo, o sea, aunque fue creado, aunque fue aprobado por el gobierno,
finalmente nunca cumplió con esa promesa, con esa obligación del aporte tripartito. Entonces, bueno, finalmente se dio de esta manera, solamente con los aportes tanto del patrono como de los trabajadores. Año 72, año en el cual ya transcurrió un quinquenio, pues debía incrementarse como tal la cotización, pero pues los empleadores o los patronos solicitaron que no se les incrementara debido a la difícil situación económica. Entonces, que debido a esa coyuntura, debido a la problemática que se estaba viviendo, pues no tenían la capacidad de asumir ese incremento en la cotización. Se aplazó, se postergó el incremento de esa cotización. Seguimos en el 4.5% y así sucesivamente hasta que en el año de 1985 finalmente se incrementó, en el año 85 se incrementó hasta 6.5, o sea, se subieron 2 puntos. Entonces, en el año 85 se subió hasta 6.5 y finalmente este fue el rango de cotizaciones que se mantuvo hasta cuando entró en vigencia la ley 100 del 93. Entonces fijémonos que toda esta zona que estoy sombreando en negro, pues fueron dineros o fueron recursos que debieron haber entrado a ese fondo común de naturaleza pública del cual tanto les he hablado, pero que finalmente no ingresaron. Todo eso sombreado en negro son dineros que le debieron haber ingresado a ese fondo común de naturaleza pública, pero no ingresaron. O sea, de entrada existe una insuficiencia en las cotizaciones. Además de ello, o sea, solamente ingresó, pues efectivamente lo que está sombreado en verde. Esto fue lo que le ingresó al Fondo Común de Naturaleza Pública administrado por el Instituto de Seguros Sociales. Bien, entonces, a ojo de buen cuero nos podemos dar cuenta la diferencia entre lo que entró y lo que debió haber entrado. Obviamente eran muchos recursos, o sea, fueron muchos los recursos que dejaron de ingresarle al sistema de pensiones, ¿sí? Al Fondo Común administrado por el Seguro Social. Muy bien, no solamente no ingresó el dinero que debía ingresarle a ese fondo, sino que además estábamos precisamente acá en esta época de la expansión. Les decía yo a ustedes que en ese periodo de tiempo pues, se dio, se materializó, por decirlo así, un gran plan nacional para la construcción de clínicas, hospitales públicas, ¿sí? Entonces, había una necesidad muy grande y era garantizar la atención en salud a la población colombiana, pero no se tenía la infraestructura necesaria para ello. Además, tampoco se contaban con recursos para la construcción de hospitales ni clínicas. Entonces, ¿qué se hizo? Pues saquemos dinero de acá, finalmente esto en verde, aunque no es lo que debía ser, aún así era bastante dinero, era muchísimo el dinero que estaba acumulado en esta cuenta. Por ello, pues se sacó dinero de esta cuenta para la construcción de clínicas y hospitales, esa red de hospitales nacional. También se presentó una coyuntura muy importante y era el hacinamiento, que no existía un lugar para la atención perdón, para la reclusión de internos, ¿sí? Mucho para presos. O sea, en esa crisis carcelaria, pues había un gran hacinamiento, no había donde tener a la población carcelaria y tampoco se tenían los recursos para la construcción de nuevas prisiones. Entonces, pues, ¿qué se hizo? Se sacó dinero de acá pues, para la construcción de prisiones. Por allá por los años, principios de los 80, se presentó también una crisis del sector financiero en Colombia.
y pues finalmente se obligó al Seguro Social, más o menos, venga, usted tiene acá un dinero, usted tiene que invertir ese dinero, no lo puede dejar ahí, porque si no, pues por el efecto del transcurso o el paso del tiempo, ese dinero va a disminuirse. Entonces usted tiene que hacer inversiones, claro. Entonces, por favor, invierta en el Banco Central Hipotecario, ¿sí? En el famoso BCH, Banco Central Hipotecario. Entonces, aprovechemos la crisis en la cual está el BCH, compra acciones del BCH que están a bajo costo. Con eso, pues se recupera el BCH y cuando el BCH se recupere, pues las acciones también van a tener un mayor valor. Entonces va a ser una ganancia para el fondo que está administrando el Seguro Social. Finalmente el BCH fue necesario intervenirlo, fue necesario liquidarlo y ese dinero que invirtió el Seguro Social en la compra de acciones, pues nunca retornó esa inversión al Seguro Social. Además de ello, entonces, como vemos, no solamente no ingresó el capital o el dinero que tenía que haber ingresado, sino que además buena parte de los recursos, de los ingresos, o sea, de lo que se ingresó, pues fue utilizado en la construcción de prisiones, de cárceles, de clínicas y hospitales, inversiones en el BCH. Entonces, este fondo pues, pues no fructificó lo que debía, pues no rindió ni se acumularon las reservas que pretendían acumularse, no existe el capital suficiente para ello. Además, bueno, acá se invirtió en el BCH, ¿sí? Que finalmente pues era una entidad financiera de carácter público. Eh, pero pues no se tenía la confianza en la banca privada, ¿sí? En el sector financiero. Y por ello, pues no se depositaba este dinero, este capital que finalmente se había logrado acumular, no se invertía en el sector financiero por esa desconfianza. Eh, entonces lo administró directamente la mesa de dinero del Seguro Social, ¿sí? Y hacían unas inversiones, y eso generaba ciertas rentabilidades. Esas rentabilidades dieron que más o menos para 1990, por eso vemos también el cierre o el cambio de esta fecha. Las reservas acumuladas eran aproximadamente de 375.000 millones de pesos. 375.000 millones de pesos. Bien, pues obvio, es muchísimo dinero. ¿Qué ocurre? Que si ese dinero no hubiese sido administrado directamente por el Seguro Social, sino que se hubiese invertido en productos financieros, en las entidades financieras, pues no, el resultado no hubiera sido este, sino que hubiera sido muy diferente. Aproximadamente un billón 120.000 millones de pesos. Es decir, casi 3 veces más, o sea, casi el 300% adicional. Es decir, las inversiones que hizo el Seguro Social no fueron tan rentables como si los hubiese realizado en el sector financiero o en productos financieros. Entonces, pues digamos que la situación es bien complicada, o sea, efectivamente, de ahí vemos el desfinanciamiento de nuestro sistema público de pensiones, en donde efectivamente, repito, no ingresó el dinero que tenía que haber ingresado, el dinero de las pensiones fue gastado o utilizado en asuntos diferentes a las pensiones, como la construcción de prisiones, de clínicas hospitales e inversiones en entidades. Esa inversión fue obligada, valga la aclaración y además no fue invertido, esos recursos no fueron invertidos sabiamente o adecuadamente y por ende por la rentabilidad no fue muy alta. A pesar de ello, sí, efectivamente, pues este monto, repetimos, principios de los 90, pues esto era un monto bastante elevado, bastante alto.
Y siempre el eslogan es que el Seguro Social tiene mucha plata. Claro, el Seguro Social tiene mucha plata, administra mucha plata. No es que tenga mucha plata, sino que administra mucha plata. Esa plata no era del Seguro Social, era administrada por ellos. Pero claro, es que acá estábamos en la etapa solamente de acumulación de capitales, en la etapa en donde, o sea, hasta este momento, digamos que no se había comenzado todavía a pagar prestaciones por vejez, ni, o sea, ninguno de esos diferentes riesgos. Entonces, solamente estaba recibiendo ingresos, solamente estaba generando rentabilidad sobre esos mismos ingresos, pero pues no estaba aún pagando prestaciones, no estaba aún pagando pensiones. Entonces, por eso él seguía acumulando y pues eso iba creciendo y creciendo ese saldo, pues que se veía muy interesante, pero pues cuando ya comienza el seguro social, más o menos hacia el año 2000, ya siglo XXI, es cuando comienza el Seguro Social de verdad a realizar erogaciones, a hacer pagos, o sea, comienza el gurú, porque antes del 2000, como en todo ese periodo de tiempo, eventualmente alguna pensión de invalidez o una pensión de sobrevivientes o algo así, pero pues ya pensión de, perdón, sí, pensión de invalidez o de sobrevivientes, pero pues digamos que el grueso de pensionados comenzaron a partir del año 2000, antes no. Y todas estas reservas, que eran muy altas, bueno, del 90 al 2000, pues eso obviamente subió, pero pues lo que se había logrado acumular durante más de 30 años, ¿sí? Alcanzó para pagar las pensiones más o menos hasta el año 2004. Es decir, en 4 años se fueron las reservas que se habían acumulado más de 30 años. Pues por eso, démonos cuenta que efectivamente sí era muy importante que hubiese ingresado todo lo que haya planteado Gonzalo Arroba, que sí era necesario e indispensable este incremento en las cotizaciones. Y además de eso, pues que obviamente esas inversiones fuesen sabiamente, ese dinero, ese capital, fuese administrado adecuadamente, fuese invertido en activos que generasen rentabilidad para el sistema, que se viese esa tasa de retorno. Entonces, me olvidaba decirles, fíjense que el modelo que diseñó Gonzalo Arroba, sí, todos deben cotizar el 6% o el 9% o el 12%. Es decir, el monto para poder acceder al seguro de vejez, pues era el mismo, siempre. O sea, la prima, recordemos que la prima es el valor que se cancela, que se paga, que se sufraga para poder tener derecho a la cobertura de un seguro. Entonces, la prima no varía, recordemos cuando hablamos de los seguros privados, que el monto de la prima varía en función del riesgo, del color, del cilindraje, de la edad de la persona, del género de la persona, sí, varía muchísimo. En cambio, acá no. Todos cotizan exactamente el mismo porcentaje. Por eso la prima es una prima media. Media en el sentido de que para todos es igual, es la misma prima para todas las personas. El 6% o el 9% o el X% de su salario. Exactamente igual para todos. Y además de ello, pues vemos la forma de esto, parece unas escaleras. Por eso se le denominaba prima, o se llama prima media escalonada. Entonces, eso digamos que es lo que históricamente ha ocurrido con nuestro sistema de pensiones, refiriéndonos específicamente al modelo administrado por lo que era el Instituto de Seguros Sociales, el IS, acá en Colombia. De ahí también la importancia de tener un manejo financiero muy prolijo, muy adecuado, además muy transparente. Fijémonos que hasta este momento yo en ningún momento he hablado o tocado temas de corrupción. No, o sea, partimos de la base que efectivamente ese dinero, vale, si no ingresó y fue gastado en otras cosas y fueron malas inversiones, pero pues no, hasta el momento no se, pues, o sea, no existen escándalos como tal ni se ha demostrado que este dinero se lo hubiesen robado, que hubiese sido malversado. No, fueron malas inversiones, eso sí es cierto, pero pues no significa que se lo hubiesen hurtado como tal.
Entonces, este es un poco de la historia colombiana en materia de pensiones. Eh, y pues para este momento la sociedad va cambiando. La sociedad, digamos, viene una nueva constitución, viene, o sea, todos los cambios que se dieron en los años 80, toda esa época de la violencia, de que fallecieron muchos candidatos a la presidencia, el proceso o sea, toda la década de los 80 fue muy, muy conflictiva. También en materia de riesgos naturales, fue el terremoto de Popayán, la avalancha de Armero, fue la desmovilización del M-19, la toma del Palacio de Justicia. O sea, fue una década bien complicada, bien difícil. ¿Cuál era la situación para este momento? ¿Y por qué decimos que entra en crisis? Porque para este entonces solamente el 23% de los colombianos tenía acceso a un servicio de salud en donde no le tocara sufragar el 100% de los servicios médicos, ¿sí? Es decir, solamente el 23% de la población colombiana podía recibir servicios médicos en donde no pagara toda la consulta ni todo. El resto de la población colombiana, el 77% de la población colombiana, tenía que pagar de su bolsillo la totalidad de la consulta, de medicamentos, de procedimientos quirúrgicos, de absolutamente todo. En cambio, solamente este grupo de privilegiados pues tenía la posibilidad de servicios médicos sin tener que pagar pues, todo el costo. Eh, y pues básicamente, acá me estoy adelantando, y bueno, y también solamente el 20% de la población colombiana tenía acceso o estaba afiliado a temas de pensiones. Entonces, pues vemos una cobertura poblacional bastante baja, ¿sí? Solamente el 20%. Recordemos que en materia de pensiones podían estar afiliados o a Cajanal o al Seguro Social. Y digo podían, de que era voluntario por parte del empleador. O también el empleador podía asumir directamente la cobertura o garantizar directamente el riesgo los riesgos de sus trabajadores. Muchos en materia pensional lo hicieron. Sí, muchos empleadores asumieron directamente ese riesgo. Digo asumieron entre comillas porque muchos no hicieron las reservas presupuestales pertinentes, eh, sino que lo dejaron para después como si fuese un gasto corriente. Entonces, para principios de los años 90, se calcula o se estipula que en Colombia habían más de 1000 entidades que administraban riesgos pensionales. Cuando uno habla de más de 1000 es porque no se tiene certeza de cuántas entidades había, ¿sí? Más de 1000. No existe no está aclarado específicamente cuántas entidades habían, pero pues básicamente los municipios o una empresa o una, no sé, fábrica de licores o una entidad territorial, pues podía tener esa facultad. Sobre todo también en el sector privado, pues las empresas tenían esa posibilidad de asumir el riesgo personal de sus trabajadores. Entonces, por eso se habla que más de 1000 entidades administraban regímenes pensionales. Pero entre todas estas se llega solamente a una cobertura poblacional del 20% de la población colombiana. O sea, es decir, una gran infraestructura para muy pocas personas. También en materia de salud, pues la cobertura poblacional era bastante limitada. ¿Sí? Eran muy pocas las personas que tenían derecho a un servicio de salud. Todos los demás tenían que pagar el 100% del servicio que requirieran. Entonces, pues digamos que esta es como el panorama, esta era la situación en la que se encontraba Colombia a principios de los años 90 del siglo pasado, del siglo XX. Y pues fue precisamente toda esta situación, todo este caos, lo que motivó. O sea, que si bien es cierto, hablamos de una época, de un periodo de tiempo llamado el de la dispersión, pero nos damos cuenta que efectivamente acá el tema como que no es que hubiese cambiado mucho, ¿no? Vemos que efectivamente seguían más de 1000 entidades solamente en materia pensional y pues en materia de salud no había una cobertura como tal, o sea, era por lo menos caótica la situación en la que nos encontrábamos en aquel entonces. Y por esa razón es que precisamente también tuvimos una nueva constitución en el año 91 y en esta constitución se consagran principios
una serie de principios, una serie de programas, y se consagra dentro de los derechos, pues se habla ya de la seguridad social, se habla de salud, se habla de pensiones, ya comienza a darse todo un movimiento y que finalmente todo eso fructificó en lo que es la ley 100 del 93, que es a través de la cual se crea el instituto, perdón, se crea el sistema de seguridad social integral, o sea, un sistema como tal, y además lo habla integral, cobertura a toda la población, también cobertura de todos los riesgos. Bueno, entonces ya para ver precisamente ese modelo o ese sistema de seguridad social, comenzaremos o lo realizaremos a partir de del siguiente tema y también pues del siguiente video. Quedo atento a sus comentarios, los pueden realizar directamente acá en el video o los llevan para el encuentro sincrónico. Entonces, yo quedo atento, no olviden en la medida de lo posible suscribirse a mi canal para que tengan acceso a la información en forma más oportuna, en forma más inmediata. Tan pronto lo publico, les llega a ustedes la notificación y pues pueden ustedes revisarlo y leer, perdón, visualizarlo en el momento en que lo consideren más pertinente. Entonces, nos vemos en un siguiente video donde ya comenzaremos a explicar el diseño y el modelo del sistema de seguridad social integral colombiano, creado específicamente con la Ley 100 de 1993. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.